Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a su canal de Unifísica. Hoy les traigo en este video la demostración de 4 propiedades de la primera derivada que nos van a ayudar a hallar la primera derivada de una función cualquiera sin necesidad para ello de acudir a la definición de primera derivada, lo cual obviamente trae muchísimas ventajas, como verán posteriormente. Entonces, esas 4 propiedades están relacionadas con la primera derivada de una suma de funciones, con la primera derivada del producto de funciones, con la primera derivada del cociente de funciones y con la primera derivada de una función que a su vez es función de una función, o sea, de una función de función. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que vamos a ver a continuación y vamos a comenzar con la primera de esas propiedades, que nos dice lo siguiente. Si tenemos, digamos, estas dos funciones f en x y la función g en x, nosotros vamos a hacer esta demostración de la suma y para ello vamos a ocupar dos funciones, f y g, puede ser otras dos cualquiera, obviamente con otro nombre. Ahora, esto que vamos a demostrar es válido para la suma de cualquier cantidad de funciones y también, como es obvio, para la resta, recordando siempre que una resta no es más que una suma de cantidades con signos diferentes. ¿Estamos? Entonces, la demostración para cuando hay más funciones sumándose, más de 2, es completamente análoga a lo que vamos a demostrar ahorita. Y para ello nos vamos a valer de la definición de primera derivada y de las propiedades que ya habíamos visto antes de los límites. ¿Estamos? Entonces, este primer teorema o primera propiedad, como quieran llamarle, nos dice lo siguiente, que si tenemos las funciones f en x y g en x, para las cuales existen la primera derivada, o sea, existe la primera derivada tanto para la función f en x como para la función g en x. Entonces, para una función phi igual a la suma de f más g, vamos a tener que la primera derivada de esa función con relación a la variable x va a ser igual a la suma de la primera derivada de f con relación a x más la primera derivada de g con relación a x. Entonces, para demostrarlo, como ya les dije, nos vamos a valer ¿de qué? De la definición de primera derivada y de las propiedades de los límites que ya hemos tratado antes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar primero el incremento de la función phi, ¿verdad? Que ese incremento va a ser igual a phi evaluada en x más delta x más phi evaluada en x. Entonces, y vamos a recordar además que es decir, la primera derivada de phi en x, por definición, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta phi, o sea, del incremento de phi sobre delta x. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar primero quién es delta phi para nuestro caso particular, donde phi es igual a f más g. Entonces nos queda que delta phi es igual a f, a la función f, evaluada en x más delta x, más la función g, evaluada en x más delta x,
vamos a poner esto entre corchetes, menos, abrimos otro corchete, f en x más g en x y cerramos el corchete. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esos corchetes y vamos a agrupar las f con las f y las g con las g. De manera que esto nos va a quedar igual a f en x más delta x menos f en x más g en x más delta x menos g en x. Y ya tenemos a delta phi. Entonces, ahora, este delta phi, este resultado que nos dio, lo vamos a poner aquí. De tal manera que nos va a quedar lo siguiente. Entonces, vamos a hacerlo. O sea, vamos a borrar esto de acá. Borremos esto aquí. Y escribamos, en lugar de phi, vamos a escribir este resultado. O sea, borremos todo. Y nos va a quedar que el límite, o mejor dicho, vamos a escribirlo bien todo desde un principio, de phi de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? Pues bien, de delta phi, pero delta phi, ¿quién es? Es f en x más delta x menos f en x más g en x más delta x menos g en x sobre delta x. Ahora noten que podemos dividir cada uno de esos corchetes entre delta x, quedándonos lo siguiente: límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? La primera fracción va a ser la siguiente: f en x más delta x menos f en x. Y todo eso sobre delta x más el límite de delta x cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? Pues de g en x más delta x menos g en x sobre delta x. Y ahora noten que este límite, por definición, es la primera derivada de la función f. Y este otro límite, por definición, es justamente la primera derivada de la función g. Quedándonos entonces, en definitiva, que la función, o sea, la primera derivada de la función phi, que es lo que estamos buscando, es lo siguiente. O sea, nos quedó que de phi sobre dx es igual a df de x más dg de x, que era lo que queríamos demostrar. O sea, que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de dichas funciones. Entonces, ahora vamos a ver otra propiedad que es la del producto. O sea, vamos a ver a qué es igual la derivada del producto de dos funciones. Entonces, igual que anteriormente, vamos a seleccionar dos funciones. Para ambas va a existir la primera derivada y entonces el teorema nos va a decir, o nos dice, que la función f en x igual a el producto de las funciones f en x y g en x
Su primera derivada de phi va a ser igual a derivada de la función f con relación a x multiplicado por la función g en x más la función f en x multiplicado por la derivada de g en x. Eso es lo que tenemos que demostrar ahora. Y al igual que la vez anterior, o sea que para la propiedad anterior, pues vamos a hacer uso tanto de la definición de primera derivada como de las propiedades de los límites. Y con ello vamos a demostrar esto que está aquí. Entonces, vamos a hallar el delta phi ante todo. O sea, primero vamos a hallar delta phi. En este caso, delta phi va a ser igual a ¿qué? A f en x más delta x por g en x más delta x menos f en x por g en x. ¿Estamos? Pero vamos a transformar un poco esto para que nos quede de una manera que puedan ver fácilmente lo que queremos demostrar. ¿Quién va a ser f en x más delta x? Pues esto lo podemos escribir como f en x más delta f, donde delta f es el incremento de la función f, que va a ser igual a f evaluada en x más delta x menos f evaluada en x. Y lo mismo con g en x más delta x. Esto nos da, o se puede escribir como la función g en x más delta g, o sea, el incremento de la función g. Entonces esto lo vamos a colocar acá y esto otro lo vamos a colocar acá, quedándonos lo siguiente, o sea, que de phi va a ser igual a f en x más delta f. Todo eso se va a estar multiplicando por g en x más delta g, y a todo eso se le resta f en x por g en x. Entonces vamos a resolver esos paréntesis, esos corchetes que están ahí. Vamos a resolverlo. Estamos aquí. Y nos van a quedar lo siguiente. Vamos a borrar aquí y escribir lo que corresponda. ¿Qué vamos a tener? Que delta phi es igual a ¿quién? A f en x por g en x más f en x por delta g más g en x por delta f más delta f por delta g, y a todo eso restarle f en x, g en x. Entonces ya podemos borrar acá y continuar. Fíjense que este término de aquí y este término de acá son iguales, pero de signo contrario, por lo tanto su suma nos va a dar 0, de donde nos va a quedar que delta phi definitivamente va a ser igual a ¿quién? A f en x por delta g más g en x por delta f más delta f por delta g. Entonces ya ahora sí podemos pasar a hallar el límite del cociente incremental de la función phi, o sea, hallar la primera derivada de phi va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De
el siguiente cociente. O sea, f en x por dg más g en x por df, perdón, más df por dg, y todo eso sobre delta x. Entonces ahora vamos a dividir cada uno de los términos que están en el numerador por delta x y nos quedará una suma de límites. O sea que nos va a estar quedando lo siguiente. Vamos a borrar, ¿verdad? Vamos a borrar ya todo esto que está aquí. Vamos a escribir este límite en la forma que les dije, o sea, vamos a tener que la primera derivada de phi en dx va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando delta x tiende a 0 de ¿quién? De f en x por dg sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿quién? De g en x por delta f sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de delta f por delta g sobre delta x. ¿Verdad? Ahora ya podemos borrar aquí y continuamos. ¿A quién va a ser igual todo eso? Noten que f en x a los efectos de delta x es una constante, porque el límite es delta x quien tiende a 0, no la x. Por lo tanto, nos quedaría f en x, estoy aplicando propiedades de los límites, y queda el límite cuando delta x tiende a 0 de delta g sobre delta x más lo mismo aquí, g en x sería una constante a los efectos del límite. Me queda g en x límite cuando delta x tiende a 0 de ¿quién? De delta f sobre delta x más, y ahora es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta f por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta g sobre delta x. Entonces, ¿a quién va a ser igual todo eso? Observen que este límite de acá, por definición, es la primera derivada de la función g. Este otro límite que está acá, por definición, es la primera derivada de la función f. Este límite que está acá, por definición, es la primera derivada de la función g, que va a estar multiplicada por 0, porque el límite de delta f, o sea, delta f va a ser 0 o tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Y por lo tanto nos va a quedar lo siguiente. O sea, en definitiva, nos va a quedar la siguiente propiedad. Vamos a borrar lo que tenemos aquí y escribir entonces que la primera derivada de phi con relación a con relación a la variable x, de phi de x, es igual a ¿quién? A f en x por la primera derivada de g en x más g en x por la primera derivada de f en x. Y este término, recuerden que el límite es 0. Por lo tanto, nos queda esto que tenemos aquí. Pero eso que tenemos ahí es justamente lo que nos dice la propiedad y es justamente lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, ya todo quedó demostrado para la propiedad 2 que estamos analizando. O sea que la primera derivada del producto de dos funciones va a ser igual a una de las dos funciones multiplicada por
la primera derivada de la otra, más la otra función por la primera derivada de la primera. O sea, ahí tenemos f, se ve claramente f en x por la primera derivada de g, más g multiplicada por la primera derivada de la función f. Entonces, ¿qué nos queda? Pasar a la siguiente propiedad. Vamos a la siguiente propiedad. ¿Qué nos dice? Si tenemos las funciones f en x y g en x, y además, para este caso, hay que hacer la salvedad de que g en x debe ser diferente de 0. En ese caso, si definimos la función phi igual a f en x menos, sobre g en x, la primera derivada de la función phi con relación a la variable x va a ser igual a ¿quién? Pues bien, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser g en x por la primera derivada de f en x menos la función f en x por la primera derivada de la función g en x sobre la función g en x elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar ahora. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, vamos para allá. Aquí tenemos que delta phi, vamos a hallarlo, sería igual a ¿quién? A f en x más delta x sobre g en x más delta x menos f en x sobre g en x. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer igual que en el caso de la regla del producto. Vamos ahora a sustituir f en x más delta x y a g en x más delta x por f más delta f y g más delta g. O sea, lo siguiente. Vamos a escribir aquí. Aquí a quién vamos a tener a f en x más delta f. Y aquí abajo g en x más delta g menos f en x sobre g en x. Ahora vamos a resolver esa suma de fracciones. Para ello tenemos que hallar el máximo común divisor, ¿verdad? Que no es otra cosa que el mínimo común múltiplo de los denominadores de dicha fracción. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Abajo vamos a tener g en x por, vamos a poner un corchete, por g en x más delta g. Y arriba vamos a tener a la función g en x que multiplica a ¿quién? A f en x más delta f menos la función f en x que multiplica a ¿quién? A g en x más delta g. Entonces vamos a resolver en el numerador de esa fracción, vamos a resolver los corchetes que tenemos, de manera tal que nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar lo siguiente. Vamos a borrar esto aquí arriba. Vamos a borrar esto. Vamos a dejar escrito lo que tenemos aquí abajo para que podamos visualizar
bien lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos? G en X por F. O sea, va a ser G por F más G por delta F menos G en X por F en X. O sea, multiplicando este por este. Y va a ser menos F en X por delta G. Y todo ello dividido entre G por G más delta G. Y todo esto ¿a qué será igual? Noten que esta cantidad de acá es idéntica a esta cantidad de acá y con signo opuesto. Por lo tanto, su suma da 0. Entonces, todo esto va a ser igual, en definitiva, ¿a quién? Pues bien, vamos a tener que nos queda G en X por delta F menos F en X por delta G. Y todo ello va a ser igual ¿a quién? A G en X por G en X más delta G. Entonces ahora ya vamos a borrar aquí y vamos a pasar a hallar la primera derivada de phi, la definición. O sea, tenemos que de phi de X es el límite cuando delta X tiende a 0, ¿de quién? De delta phi, que ya tenemos quién es, y todo eso sobre delta X, ¿verdad? Por lo tanto va a ser G en X por delta F por F en X por delta G, todo ello dividido entre G en X por G en X más delta G, y todo ello, ¿verdad?, dividido entre delta X, de manera que nos queda esto que tenemos aquí. Pero fíjense que vamos ahora a dividir este término, este primer término que está aquí, lo vamos a dividir entre delta X, y este otro término que está aquí también lo vamos a dividir entre delta X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Vamos a borrar esto que ya tenemos acá. Esto nos va a quedar los siguientes límites, o sea, de phi de X nos va a quedar como el límite cuando delta X tiende a 0, ¿de quién? De G en X, ¿verdad? O vamos a escribirlo mejor de esta manera para que se vea más, se visualice más fácil. Así. Va a ser G en el denominador G en X por G en X más delta G, y así encima tenemos a G en X que multiplica a df dividido entre dx, ¿verdad? O sea, dividimos todo este término de aquí entre todo esto que está aquí. Y ahora me queda menos el límite cuando delta x tiende a 0, y escribimos nuevamente la expresión, vamos a escribirla de esta manera. Aquí tenemos g en x y g en x más delta g por delta g sobre delta x, y borramos acá. Entonces, ¿a quién va a ser igual todo esto? Pues bien,
Cuando delta X tiende a 0, delta G tiene que tender a 0. Recuerden quién es delta G. Es G en X más delta X menos G en X. Si delta X tiende a 0, delta G también tiende a 0. Y por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. G en X es una constante con relación a delta X. Por lo tanto, nos queda G en X. ¿Y qué me va a quedar? Me queda, como esto tiende a 0, delta G, me queda G en X por G en X es G en X elevado al cuadrado. De manera que va a quedar, en definitiva, aquí 1 sobre G en X elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Por la primera derivada de f, o sea, por df de x, ¿verdad? Menos, y ahora ¿quién va a quedar? Va a quedar f en x, que es constante, lo saco para afuera, queda 1 sobre g al cuadrado, porque este límite, delta g tiende a 0 en el límite cuando delta x tiende a 0, por lo tanto 1 sobre g en x al cuadrado y multiplicado por la primera derivada de la función g en x. Entonces, ¿qué nos quedó ya? Vamos a ver qué nos quedó ya definitivamente. ¿Verdad? Vamos a borrar esta parte de acá para seguir escribiendo lo que tenemos. Ya esto nos queda que la primera derivada de phi en x, ¿a quién va a ser igual? A g en x por df de x menos f en x de g de x. Y todo eso sobre g al cuadrado, la función g al cuadrado, o sea, g en x elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, porque g al cuadrado es el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores, ¿verdad? O el máximo común divisor. Entonces, nos quedó esto de aquí. Pero justamente eso era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, ya quedó demostrado. Y nos vamos a la cuarta propiedad, ¿verdad? Que sería la regla de la cadena, como ya les había comentado antes. Entonces, vamos a empezar. Nuevamente, aquí vamos a tener una función f en u, que es derivable. O sea, existe la primera derivada de f con relación a u. Y además la función u es a su vez una función de la variable x. Y también tiene que existir la primera derivada de la función u. En caso de que no existan las derivadas de f o de u, pues entonces no se puede cumplir esto que vamos a ver. Aquí estamos suponiendo, estamos diciendo que para este caso la función f es derivable con relación a u y la función u a su vez es derivable con relación a la función x. ¿Estamos? Entonces, si tenemos la siguiente función, o mejor dicho, aquí tenemos ya la función, porque esto es f en u en x, ¿verdad? Delta f, ¿quién es? Vamos a hallar delta f, que es el incremento de la función f. Va a ser igual a ¿quién? A f en u en x más delta x. O sea, estoy hallando el incremento de la función f cuando x es quien se incrementa. Se incrementa, pero el incremento de x implica un incremento de u. ¿Estamos claros? Menos f en u en x. Ahora bien, ¿pero quién va a ser u en x más delta x? Pues ya lo adivinaron. Se va a poder escribir como u en x más delta u.
Y eso lo vamos a poner dentro de este corchete, de forma tal que nos va a quedar lo siguiente. Vamos a borrar esto ya. Vamos a escribir entonces que delta F es igual a ¿quién? A F en U más delta U, ¿cierto? Menos F en U. Y ahora ya vamos a borrar aquí y pasar a la definición de primera derivada. Entonces, df de x es igual a ¿quién? Al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De f en u más delta u menos f en u sobre delta x. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Voy a multiplicar esta fracción, o sea, f en u más delta u, o sea, esta fracción la voy a multiplicar por un 1 de la siguiente forma. La voy a multiplicar por delta u sobre delta u. Eso es 1. ¿De acuerdo? Entonces, pues, toda cantidad multiplicada por 1 sigue siendo la misma cantidad. No hemos alterado esa fracción. Y ahora, esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a ver ahora cómo vamos a escribir esto, para que se nos acomode bonito, ¿verdad? Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a escribir esto de esta otra forma. Recuerden que esta es la derivada, la primera derivada de f en x. Y eso va a ser igual a esto de aquí. Es en definitiva delta f, pero con relación al incremento de u, que tiene que ser igual al incremento con relación a x. Vamos a tenerlo claro, ¿verdad? O sea, x se incrementa y eso provoca un incremento de la función u. Y ese incremento de la función u, a su vez, provoca un incremento de la función f. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es igual a ¿quién? Al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? Vamos a escribirlo así. Delta f sobre delta u. O sea, este delta u lo pongo para acá, este delta x lo voy a intercambiar la posición de delta u y delta x. Y va a quedar delta u sobre delta x. Borremos aquí. Y esto nos va a quedar igual al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De delta f sobre delta u multiplicado, recuerden la propiedad del límite, que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De delta u sobre delta x. Pero ya habíamos visto que si delta x tiende a 0, delta u debe tender a 0 también. Por lo tanto, aquí vamos a poner que cuando delta x tiende a 0, delta u también tiende a 0. Pero esta derivada de aquí, por definición, ¿quién es? Es este límite de aquí, por definición, es la primera derivada de la función f con relación a u. Y este otro límite de aquí, por definición, es la primera derivada de la función u con relación a x. O sea, de forma que nos va a quedar que esto es df con relación a u por du con relación a x. O sea que en definitiva quedó que
la primera derivada de la función con relación a x es igual a, vamos a escribirlo mejor para que se entienda bien, o sea, f es una función de u y u a su vez es una función de x. Entonces, la primera derivada de esa función con relación a x, que es esta variable de acá, va a ser igual a la primera derivada de la función f con relación a u, que es esta variable de aquí, por la primera derivada de esa función u con relación a x. Eso es lo que nos estaba pidiendo demostrar el teorema, o sea, esa propiedad o regla de la cadena, como suele llamársele también. Entonces ya hemos visto 4 reglas de derivación y esas 4 reglas pues nos van a facilitar la determinación de la primera derivada de una función cualquiera, porque una función cualquiera es una combinación, ¿verdad?, dada a través de operaciones matemáticas de varias funciones a las que le podemos llamar funciones elementales. O sea, están las funciones elementales y cualquier otra función que esté formada por combinaciones de esas funciones elementales, pues va a ser una función, digamos, que ya no es una función elemental. ¿Estamos? Entonces, con esto vamos a ponerle fin a este video. En el próximo video estaremos pues poniendo ejemplos de cómo utilizar cada una de estas reglas de derivación. ¿Estamos? Y entonces, con esto vamos a dar por concluido este video. Como siempre, les agradezco infinitamente la atención que me han prestado y los invito a que, si les resultó interesante el video, pues manito para arriba. Si aún no se han suscrito al canal y lo consideran oportuno, pues suscríbanse. Y por hoy me despido de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Bye. Y muchas gracias.